viejo hambriento, te doy mi Lamborghini si logras encenderla, gritó Sergio Llorente, el vilanario, entre carcajadas, señalando con burla frente a todos. Te doy mi Lamborghini si logras encenderla, jajaja. El salón estalló en risas. Hombres trajeados y mujeres de gala lo miraban con ese brillo de complicidad que confunde crueldad con entretenimiento. Bajo los candelabros de cristal, el amarillo brillante del Lamborghini reflejaba la soberbia del anfitrión. A un costado, don Mateo Serrano permanecía inmóvil, su rostro arrugado, el abrigo gastado y los ojos bajos revelaban cansancio y hambre, pero también una dignidad silenciosa que nadie allí quiso reconocer. Mientras los demás se divertían a costa suya, él apretaba el abrigo al hombro, como si sujetara el último pedazo de orgullo. Ese instante fue el comienzo de una confrontación que nadie, en aquella gala de Madrid, olvidaría. Antes de que la música volviera, el eco de la risa del billonario corrió por el techo artesonado como un látigo en alguien. Alzó la copa. Otro sacó el móvil para grabar. Era la clase de noche en la que todos preferían reír, aunque no entendieran el chiste. Madrid brillaba afuera como un espejo de luces. Dentro, en un salón del Palacio de Seibles, reservado para beneficencia y negocios. Las lámparas caían en cascada sobre una tarima de acrílico donde descansaba el Lamborghini Huracán como sobre un altar. No era un coche, era un trafío. Cada destello en la carrocería hipnotizaba. Cada reflejo de cristal hacía que los invitados levantaran sus copas como si celebraran una victoria personal. Olía a cuero nuevo, a gasolina fina, a dinero, ese perfume que algunos confunden con poder. En el centro de ese escenario de vanidad estaba Sergio Llorente en traje negro, a medida corbata duseida, el brillo insolente de un reloj suizo, capturando los haces de luz. Caminaba entre los invitados con esa sonrisa que mezcla confianza y desprecio, el gesto de quien nunca escuchó un no. Acarició el volante con la punta de los dedos, pulsó un botón y dejó que un rugido breve, grave, perfecto, retumbara en el pecho de todos. Hubo silbidos y risas excitadas. Sergio inclinó la cabeza como un actor que disfruta de ser el centro de gravedad de la noche. En el borde del círculo de lujo, un contraste manchó el mármol pulido. Don Mateo Serrano, encorvado, con un abrigo que había perdido color y forma, zapatos cansados de demasiadas lluvias, barba de canas y polvo. Un guardia lo notó y levantó la mano con gesto severo. Señor, por favor, mantenga distancia. El viejo no protestó. Alzó las palmas en señal de paz, con un respeto que dolía más que cualquier súplica. Sus ojos, sin embargo, no se movieron del Lamborghini. Lo miraba con ternura, no con codicia, no como quien quiere poseerlo, sino como quien reconoce algo que una vez amó. Era memoria. Una mujer de vestido azul noche, Lucía Navarro, lo vio detenerse junto a la cinta de terciopelo. Lo observó en silencio, sorprendida por la manera en que las manos del anciano temblaban no de frío, sino de emoción contenida. ¿Le gusta?, preguntó con voz suave, temiendo interrumpir un momento íntimo. El viejo asintió despacio. Intentó sonreír, pero un nudo invisible le cerraba la garganta. Aspiró hondo el aire como si necesitara llenar los pulmones de ese aroma a metal caliente. En su mirada había algo más que admiración en el brillo escondido de quien reconoce lo que otros solo contemplan. Sergio Llorente ya había notado la escena. Se acercó con pasos calculados, disfrutando del efecto que causaba. Su sombra cayó sobre el anciano como un eclipse repentino. La música se apagó justo entonces, como si el edificio entero se dispusiera para la primera estocada. El motor dejó de rugir, y antes de que las luces cambiasen de color, una carcajada seca de Sergio cruzó el salón abriendo un corredor de miradas expectantes. «¡Miren nada más!», exclamó, señalando al viejo con el índice, como si fuese parte del espectáculo. «Ni para comer tienes, anciano. ¿Qué haces mirando mi Lamborghini como si fuera tuyo?». Las carcajadas brotaron alrededor, en algunas sinceras, otras nerviosa, todas como una muralla contra el hombre del abrigo gastado. Lucía bajó la mirada, avergonzada por aquella crueldad con traje. El guardia intentó apartar al viejo, pero él no se movió. Permaneció firme, con los ojos clavados en el coche, como si las palabras rebotaran en un muro de recuerdos más fuertes que cualquier burla. Tragó saliva. La mandíbula le temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. «Déjalo, Héctor», ordenó Sergio al guardia, levantando la mano como un emperador magnánimo. «Vamos a divertirnos un poco». La multitud se cerró formando un semicírculo, copas de cava,
inmóviles en alto. El aire olía a perfume caro mezclado con la tensión de un circo improvisado. Sergio caminó hasta el frontal del Lamborghini y con voz teatral lanzó su burla definitiva. ¿Sabes qué, viejo? Te haré una oferta imposible. Se giró al público, saboreando la expectación. Si logras encender mi Lamborghini con tus propias manos, te lo regalo. El estallido de risas fue inmediato. Algunos aplaudieron la ocurrencia. Vamos, Sergio, gritó un hombre con copa en alto. Ese pobre ni sabe lo que es un motor moderno, añadió otro. Don Mateo alzó los ojos por primera vez hacia el billonario. No había súplica, no había miedo, había filo, dignidad enterrada bajo años de abandono. Lucía lo miró de reojo, y algo en su pecho se estremeció. Esa no era una mirada vencida. ¿Qué dices, viejo?, apretó Sergio, acercándole las llaves como una burla. ¿Aceptas mi desafío? El salón contuvo la respiración. Nadie esperaba respuesta. Era demasiado absurdo imaginar al anciano acercándose a la máquina que todos veneraban como un objeto sagrado. Don Mateo parpadeó lento y con voz ronca, pero clara, pronunció lo que nadie imaginaba oír. Acepto. El murmullo se convirtió en un mar de incredulidad. Las carcajadas se congelaron a mitad de aire. La calma del anciano había atravesado la frivolidad como un cuchillo limpio. Sergio Llorente, por primera vez en la noche, perdió la sonrisa. Caminó despacio hacia el coche, estiró la mano con teatralidad y dejó tintinear las llaves frente al viejo. Adelante, don nadie en sí, tanto lo deseas. Enciéndelo, sorpréndenos. Los móviles se elevaron como luciérnagas. Los invitados se apretaron buscando el mejor ángulo para la caída, pero don Mateo Serrano no tenía prisa. Avanzó hacia la tarima de acrílico. Sus pasos resonaron en el mármol, lentos, pesados, ajenos al brillo de los zapatos italianos y a los tacones que lo cercaban. Lucía Navarro no reía. En el temblor de esas manos vio otra cosa, no miedo, sino emoción. El temblor de quien vuelve a tocar, después de demasiado tiempo, su instrumento. Sergio giró las llaves entre los dedos y con desprecio las dejó caer al suelo. Tintinearon junto a los pies del anciano, hubo risas. Don Mateo se inclinó, recogió las llaves con suavidad y se quedó mirándolas unos segundos. Sus dedos las acariciaron con una delicadeza que desconcertó a los que estaban más cerca. Vamos, dijo Sergio, abriendo los brazos como maestro de ceremonias. Te muestra tu magia. Don Mateo abrió la puerta, se sentó en el asiento de cuero y cerró los ojos un instante. Aspiró el interior a un cuero trabajado, aceite, metal caliente. Era un aroma que lo atravesaba hasta los huesos. Colocó las manos sobre el volante con respeto. Durante un segundo, ya no parecía un mendigo, parecía alguien que volvía a casa tras un exilio demasiado largo. El salón entero contuvo la respiración. Don Mateo ajustó el asiento con movimientos precisos, tocó la palanca de cambios. Recorrió con la mirada el tablero. En sus ojos se iluminaron con un destello breve, imposible de fingir. Lucía lo observaba con el corazón acelerado. Aquello no era improvisación, era memoria finalmente. Colocó la llave, el dedo descansó sobre el botón de arranque. Giró la muñeca con una calma ceremoniosa. El resultado decidiría quién reiría y quién callaría esa noche. El silencio se volvió tan espeso que hasta las luces parecían esperar. El aire olía a perfume caro, a metal caliente y a vergüenza. Don Mateo Serrano giró la llave. El primer sonido fue apenas un chasquido metálico, una pausa mínima que hizo que más de uno soltara una risa contenida. Pero entonces, el Lamborghini rugió, un rugido grave, profundo, casi animal, que llenó el salón como un trueno controlado. Las lámparas vibraron, los ventanales temblaron, y las copas tintinearon solas. El eco se extendió por el mármol, y el público estalló en un grito ahogado, incredulidad, sorpresa, miedo. Sergio Llorente parpadeó. La sonrisa desapareció de su rostro. Había esperado un fracaso, una comedia fácil. En cambio, el viejo había despertado la máquina como si le hablara en su propio idioma. Don Mateo no se inmutó. Permaneció sentado unos segundos, escuchando el motor como quien reconoce la voz de un viejo amigo. Después, acarició el volante con la yema de los dedos y murmuró algo que solo Lucía Navarro alcanzó a oír. Como si nunca te hubieras apagado. Lucía sintió un escalofrío. No era la frase de un desconocido. Era la de alguien que hablaba con cariño, con memoria. Los invitados comenzaron a reaccionar. Algunos aplaudieron nerviosos, otros grababan frenéticamente con sus móviles. Las risas se habían evaporado. Un hombre en la primera fila murmuró:
¿Cómo lo hizo? Otro respondió con tono inseguro. Suerte. Habrá sido pura suerte. Pero Sergio Llorente ya no tenía esa seguridad arrogante. Dio un paso al frente, irritado. Muy bien, anciano. Lograste encenderla. ¿Y qué? ¿Eso te convierte en dueño de mi coche? Su voz buscó sonar sarcástica, pero el temblor la traicionó. Don Mateo apagó el motor con calma, abrió la puerta, salió despacio y se quedó de pie frente al billonario, con las llaves aún en la mano. Dijiste que me la darías si la encendía. Su voz era grave, sin titubeo. El murmullo se propagó como fuego. Algunos grababan cada segundo. Aquello ya no era una broma privada, era un juicio público. Sergio rió con nerviosismo. Era una broma, viejo. Nadie esperaba que en serio lo intentaras. Miró alrededor buscando apoyo, pero las risas sonaban huecas. Lucía, en cambio, lo observaba fijamente. Había algo en don Mateo que crecía con cada gesto, una dignidad que empezaba a llenar el espacio que antes ocupaba la soberbia. El viejo dio un paso hacia el billonario. No levantó la voz, pero sus palabras pesaron como plomo. Las palabras tienen peso, muchacho, y todos aquí escucharon las tuyas. Un silencio helado recorrió el salón. Sergio sintió como el poder se le escurría entre los dedos. Intentó recuperar el control alzando la copa. ¿De verdad creen que este viejo tiene derecho a algo? Rió, buscando aliados. Encender un coche no lo convierte en dueño. Cualquiera podría hacerlo. Pero don Mateo no contestó. Se giró hacia el Lamborghini, abrió el capó y lo levantó con un movimiento seguro. Los murmullos llenaron la sala. ¿Qué hace?, susurró una mujer en primera fila. El anciano pasó la mano por encima del motor sin tocarlo, como quien lee un libro en braille. Mal calibrada, dijo en voz baja. La presión del arranque está forzada. Pierde potencia a las 3000 revoluciones. El comentario cayó como un rayo. Algunos se miraron incrédulos. Sergio soltó una risa tensa. ¿Y tú qué sabes de calibraciones, viejo loco? Don Mateo lo miró sin bajar la vista. Sé lo suficiente para reconocer que alguien ha forzado este motor sin saber escucharlo. Luego agregó, casi como un susurro, si sigues conduciendo así, te reventará antes de los 10.000 kilómetros. Un silencio pesado cubrió la sala. Varios invitados, expertos en coches de lujo, cruzaron miradas incómodas. Aquello no sonaba a ocurrencia, sonaba a diagnóstico. Lucía, con el corazón acelerado, no pudo contenerse. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó en voz alta. Don Mateo cerró el capó con calma. Los motores hablan, señorita. Solo hay que saber escucharlos. La frase quedó flotando. Algunos sintieron un escalofrío. No era un mendigo hablando. Era alguien que había vivido entre máquinas como esa. Sergio, irritado, dio un paso al frente. Basta, Dutetro. Dame las llaves y lárgate. Pero el anciano apretó el puño alrededor de las llaves. Tú me llamaste al escenario. Sergio, tú diste tu palabra. El público contuvo la respiración. El silencio era tan denso que podía escucharse el zumbido de las luces. El billonario tragó saliva. Fue una broma, repitió, ahora con menos voz. Una voz femenina rompió el aire. Yo sí lo creo. Era Lucía Navarro, adelantándose un paso. Un hombre que trata una máquina con ese respeto no es cualquiera. El salón quedó inmóvil. Todos giraron hacia ella. Sergio intentó sonreír, pero sus labios temblaban. El público empezaba a dudar. Las alianzas cambiaban sin que nadie lo dijera. El rugido del Lamborghini aún vibraba en los huesos de todos, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier música. Don Mateo Serrano permaneció de pie, sin moverse. Su sombra, proyectada sobre el coche, parecía más firme que nunca. El salón entero parecía contener el aliento. Nadie se atrevía a hablar. Las luces del Palacio de Sables reflejaban el dorado de los candelabros sobre el Lamborghini, como si cada destello acentuara la tensión invisible entre los dos hombres. Sergio Llorente tragó saliva. En sus ojos, la soberbia habitual se mezclaba ahora con algo que nunca había sentido en público, el miedo. El público ya no reía, no aplaudía, solo observaba. El viejo, en cambio, mantenía la calma. Se inclinó una vez más hacia el coche, apoyando la mano sobre el capó caliente. Un motor no solo se enciende, dijo don Mateo Serrano, con voz grave, se escucha, se siente, se comprende. Las palabras resonaron en el aire, lentas, casi como una plegaria. Luego abrió la puerta del conductor, volvió a sentarse y giró la llave. El rugido volvió a llenar el espacio, más afinado, más profundo, como si la máquina respondiera a su dueño legítimo. Los invitados se miraban unos a otros.
impresionados. Un ingeniero joven, invitado por un amigo de Sergio, no pudo contenerse. Eso es verdad, murmuró con el ceño fruncido. El sonido cambión está más equilibrado ahora. Don Mateo tocó un par de botones en el tablero y explicó sin levantar la voz. El sistema de inyección estaba fuera de sincronía. Ya está corregido. El público estalló en murmullos. Aquello era imposible de fingir. Nadie podía ajustar un coche así, sin conocerlo, a menos que lo hubiera construido. Sergio, cada vez más nervioso, dio un paso al frente. «Basta ya», gritó, intentando cubrir el temblor de su voz con autoridad. «Esto no es más que un truco barato». El anciano apagó el motor lentamente, cerró la puerta con suavidad y se puso de pie. «No hay trucos aquí». Sergio en solo conocimiento. La frase cayó como un golpe seco. Lucía Navarro, conmovida, dio un paso hacia adelante. «Yo lo creo», dijo con la voz firme. «Este hombre no está improvisando». El público guardó silencio. Sergio Llorente miró alrededor y sintió algo que nunca había sentido, el desprecio de su propia gente. Las miradas que antes lo adoraban, ahora lo examinaban con duda. El viejo dio un paso más en su sombra, proyectada por los focos, lo alcanzó. «¿Quieres saber cómo lo supe?», preguntó con calma. Sergio no respondió. Su mandíbula temblaba. Don Mateo levantó la vista hacia el público. «Porque yo escuché este rugido antes de que tú nacieras». Sus palabras se hundieron como clavos en el silencio. El murmullo estalló. Un hombre mayo, Erecon, Ann Baston, se levantó de su silla. «¿Quién es usted?», preguntó, incrédulo. Don Mateo Serrano respiró hondo, como si las palabras que iba a pronunciar pesaran una vida entera. 30 años, dijo. 30 años entre motores como este. 30 años de grasa en mis manos, de noches sin dormir, de perfeccionar cada válvula, cada engranaje». Un silencio reverente lo envolvió. Neidi Say, Muvia. Lucía apretó las manos con fuerza, conteniendo las lágrimas. «¿Dónde trabajó, don Mateo?», preguntó ella, apenas en un susurro. Él la miró, con una mezcla de orgullo y tristeza. «En Santa Agata Bolognese, señorita, donde nacen los Lamborghini». El público exhaló en un murmullo colectivo. Algunos de los invitados, entendidos en autos, se miraron con incredulidad. Aquello no podía ser una coincidencia. Sergio, pálido, intentó recuperar el control. «¿Y pretendes que te creamos?», dijo, con una sonrisa falsa. «Cualquiera puede inventarse una historia». Pero el anciano no retrocedió. «Yo no invento, Sergio». Sus ojos chispearon. «Yo recuerdo». Un invitado se levantó de la mesa del fondo. «Yo estuve en la planta de Santa Agata hace años», dijo lentamente. «Recuerdo un maestro mecánico llamado Serrano. Era una leyenda», añadió otro. «Dicen que afinaba motores como si fueran instrumentos musicales». Las miradas giraron hacia don Mateo. La incredulidad se transformó en respeto. Sergio Llorente, sin saber qué decir, retrocedió un paso. Don Mateo levantó la voz, no con ira, sino con verdad. «Trabajé en esa fábrica desde que tenía 18 años. Creé diseños que llevaron mi nombre hasta que alguien los firmó como propios». Los murmullos crecieron. El salón parecía un tribunal improvisado. «¿Y sabes quién fue uno de los responsables?», continuó. «Tu padre, Sergio. Él y sus socios compraron el silencio de muchos. Me quitaron todo. El golpe fue brutal». Lucía Navarro se tapó la boca, impactada. El público entero se estremeció. El vilanirio, Rojo di Furia, dio un paso hacia él. «Mentira», rugió. «No sabes lo que dices», pero su voz sonaba hueca, sin fuerza. El viejo no se movió. «Ellos me dejaron sin nombre, sin hogar, sin trabajo, pero lo que no pudieron quitarme fue esto». Apretó las llaves en la mano. Mi conocimiento en Sergio respiraba agitado. La escena ya no le pertenecía. El público, antes cómplice, ahora lo observaba como el villano de una historia que ya no podía controlar. Don Mateo Serrano bajó la voz, pero cada palabra era un martillo. «Tú naciste sobre los cimientos de las mentiras de tu padre, y hoy frente a todos, la verdad ha vuelto a arrancar». El eco de la frase quedó flotando sobre el salón, más fuerte que el rugido del Lamborghini. El aire del salón se había vuelto irrespirable. Nadie decía una palabra, pero todos podían sentirlo. El poder había cambiado de manos. Sergio Llorente, el billonario que hacía unos minutos era el centro de todas las miradas. Ahora parecía un niño acorralado frente a un pasado que no entendía. Los murmullos se extendían como olas invisibles. Algunos invitados bajaban la vista, otros buscaban con ansiedad una salida para escapar del incómodo silencio. El rugido del Lamborghini,
que aún vibraba en los ventanales. Se había convertido en un recordatorio vivo de lo que acababa de pasar. Don Mateo Serrano permanecía de pie, con las llaves apretadas en la mano, el rostro sereno y los ojos fijos en el hombre que lo había humillado minutos antes. En su calma había una fuerza que no necesitaba gritos ni venganza. Era la fuerza del que sabe que la verdad ya no puede esconderse. Sergio intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido. «Esto es absurdo», dijo entre dientes. «Nadie va a creer tus historias». Pero el público ya no reía. Lucía Navarro, la mujer del vestido azul, lo observaba con una mezcla de respeto y compasión. Había algo en el viejo que la conmovía profundamente. Tal vez era la dignidad, o tal vez esa serenidad que solo tienen los que ya lo perdieron todo y aún así siguen en pie. Don Mateo levantó la cabeza, sin apartar la mirada del billonario. No necesitó hablar fuerte. Su voz fue apenas un hilo de aire, pero en el silencio total del salón, cada palabra retumbó como un eco solemne. «Tú naciste sobre el trabajo de hombres a los que nunca diste nombre, pero los motores no olvidan». Sergio a nadie respiró. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Un hombre mayor, uno de los invitados, rompió el silencio. «Yo estuve en la fábrica de Santagata», dijo con voz temblorosa. «Ese nombre, Serrano, yo lo recuerdo». El murmullo volvió a crecer. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par. El viejo siguió hablando, con calma. «Durante 30 años, perfeccioné cada línea de metal, cada rugido de estos motores. 30 años en los que dejé mi vida, mis manos y mis sueños dentro de una máquina que hoy lleva tu nombre, pero no tu esfuerzo». Lucía bajó la mirada conmovida. Su respiración era agitada, como si el peso de esa verdad también la golpeara. «Y un día», continuó el anciano, «los que se decían hombres de honor firmaron documentos que me borraron. Me quitaron el trabajo, mi casa, mi futuro». La gente se movía inquieta. Nadie se atrevía a mirar al billonario. El viejo bajó la vista hacia las llaves y las sostuvo frente a la luz de las lámparas. «Estas llaves son solo metal, pero el conocimiento que guardo en mis manos, eso no sé, roba». Los invitados comenzaron a asentir en silencio. El aire se llenó de respeto. Sergio, desesperado, intentó reír otra vez, pero la risa le salió hueca, rota. «Todo esto son mentiras», dijo, pero su voz ya no imponía nada. Don Mateo alzó la vista, con una calma que heló a todos. «Mentiras son las que te contaron, para que creyeras que eras dueño del mundo». Lucía no pudo contener las lágrimas. Había algo poético, casi sagrado, en ver a un hombre que recuperaba su voz después de haber sido silenciado por tanto tiempo. El billonario intentó recuperar el control, pero las miradas ya no lo seguían. «Lo observaban, sí, pero no con admiración, con vergüenza». El público que antes reía de sus bromas, ahora veía en él a un farsante. Don Mateo avanzó un paso. «No quiero tu coche, Sergio». Su voz tembló ligeramente, pero no de miedo, sino de emoción. «Contenida no vine por eso. Vine a recuperar lo que siempre me perteneció, a mi dignidad». Las palabras golpearon el aire como un martillazo. A nadie se movió. Nadie respiró. El sonido lejano de un vaso cayendo al suelo fue lo único que rompió el silencio. Lucía se llevó la mano al pecho. Sentía que presenciaba algo más que una simple confrontación. Era justicia. No la de los tribunales, sino la del alma. El viejo dio un paso atrás y dejó las llaves sobre el capó del Lamborghini. Las llaves tintinearon suavemente, pero ese sonido fue más poderoso que cualquier grito. Los ojos de todos siguieron el brillo del metal. Sergio Llorente, con la cara desencajada, dio un paso atrás. El público, sin necesidad de palabras, entendió lo que acababa de pasar. El hombre que había llegado con la intención de humillar a otro, había terminado humillado ante todos. El que se creía dueño del lujo, ahora era el que más vacío estaba en la sala. El viejo giró lentamente, sin mirar atrás. La multitud se abrió a su paso, dejando un silencio reverente. El rugido del motor seguía latente, como si el Lamborghini mismo supiera a quién le pertenecía realmente. Y mientras salía, despacio, don Mateo Serrano no sonreía. No necesitaba hacerlo. Su victoria era silenciosa, y por eso mismo, perfecta. La multitud permanecía inmóvil, atrapada en el eco de las palabras del anciano. El sonido metálico de las llaves sobre el capó del Lamborghini todavía vibraba en el aire como una nota suspendida. Nadie se atrevía a romper ese silencio que pesaba más que cualquier discurso. Sergio Llorente seguía de pie, pero ya no parecía el hombre poderoso que había llegado, exhibiendo su fortuna. Su rostro pálido,
El temblor en sus manos y la mirada perdida lo traicionaban. El público lo observaba con una mezcla de decepción y desconcierto. Era como si todos hubiesen despertado del hechizo del dinero y vieran por primera vez al hombre detrás de la máscara. Don Mateo Serrano, en cambio, seguía erguido, respirando despacio. No había rencor en su expresión, solo una serenidad antigua, la que nace cuando el alma encuentra justicia, sin tener que pedirla. Los murmullos empezaron a crecer, tímidos, quebrando el silencio con un respeto que se expandía como fuego lento. Una mujer mayor se llevó la mano al corazón. Un joven bajó la cabeza, avergonzado. Lucía, con lágrimas brillando en los ojos, dio un paso adelante. Su voz sonó baja, temblorosa, pero cargada de una verdad que atravesó el aire. Esta noche hemos visto más que un desafío. Hemos visto quién tiene verdadero valor. El murmullo se convirtió en aplausos aislados, luego otro, y otro hasta que el salón entero se levantó en pie. Las palmas resonaron contra las paredes de mármol, subieron hacia las lámparas de cristal, envolvieron el espacio con una energía que ningún lujo había conseguido crear antes. Sergio bajó la cabeza. Cada aplauso era un golpe a su orgullo, cada ovación una sentencia. Intentó mantener la compostura, pero su respiración se volvió inestable, ya no controlaba nada. El público que antes lo adulaba, ahora lo ignoraba por completo. Don Mateo no buscaba aplausos, apenas levantó una mano, pidiendo silencio, y el murmullo se detuvo casi al instante. Sus ojos se posaron sobre el billonario. El respeto no se compra, dijo despacio. Se gana con las manos limpias y con el corazón en paz. Sergio lo miró sin poder responder. El peso de esas palabras lo hundía más que cualquier humillación pública. Intentó sonreír, fingiendo dignidad, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de los presentes se habían vuelto espejos, en los que veía su propio vacío reflejado. Lucía se acercó al anciano. En su rostro había algo parecido a la devoción. Gracias, susurró con voz quebrada, por recordarnos lo que importa. Don Mateo asintió en silencio. No había nada más que decir. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba sobre el mármol, como si marcara el ritmo de una marcha solemne. Los invitados se abrieron a su paso, apartando la mirada, conmovidos por la grandeza invisible de aquel hombre, que no necesitaba riquezas para ser inmenso. El rugido del Lamborghini, aún encendido, acompañó su salida como una despedida. No era un sonido de poder, sino de respeto, un tributo metálico a las manos que lo habían creado. Sergio, en cambio, quedó solo frente al coche. Las luces doradas del salón iluminaban su rostro descompuesto. El vino en su copa ya sabía a ceniza. En ese momento entendió que el dinero puede comprar risas, pero no honra. Puede comprar atención, pero no respeto. Lucía lo observó por última vez antes de irse. No dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Y mientras el anciano desaparecía por las puertas del salón, una certeza flotó sobre todos los presentes. Esa noche habían sido testigos de algo más grande que una humillación. Habían visto renacer la dignidad. El bilonerio, incapaz de sostener el peso de las miradas, se dejó caer en una silla. La copa rodó hasta el suelo y se quebró en 1000 pedazos. El eco del cristal al romperse fue el sonido perfecto del final de su soberbia. El aplauso volvió una vez más, no para él, sino para el hombre que había recuperado su nombre. Don Mateo Serrano ya no estaba allí, pero su presencia seguía viva en cada rincón. Nadie habló, a nadie se atrevió a comentar. El lujo había perdido sentido, y en el silencio final, solo el rugido del motor seguía latiendo, como el corazón eterno de una verdad que nunca pudo comprarse. El silencio seguía pesando en el aire, como una cortina espesa. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper el hechizo que había dejado la voz del anciano. El brillo de los candelabros se reflejaba en el capó del Lamborghini, donde las llaves seguían reposando, brillando como una reliquia. Cada invitado las miraba sin hablar, conscientes de que ese objeto había dejado de ser símbolo de riqueza para convertirse en testigo de una verdad que los desnudaba a todos. Sergio Llorente permanecía inmóvil frente al coche. Tenía la espalda tensa, los labios apretados y el rostro sin color. Por primera vez en su vida no sabía qué hacer ni qué decir. Todo su mundo, construido sobre admiración y poder, comenzaba a derrumbarse delante de los mismos que siempre le reían los chistes. El público lo observaba con una mezcla de compasión y desprecio. Las risas falsas se habían extinguido. Solo quedaba un silencio incómodo, salpicado por los murmullos de quienes no sabían cómo reaccionar. El hombre que horas antes se jactaba de ser intocable, ahora parecía una sombra,
una figura despojada del aura que lo rodeaba. Unos metros. Don Mateo Serrano permanecía erguido. Sus hombros curvados por los años parecían sostener un peso invisible, pero en su mirada había algo que no podía quebrarse. No era soberbia, era dignidad, la misma que había aprendido a callar, la misma que el lujo de ese salón jamás podría comprar. Lucía Navarro, la mujer de vestido azul, sentía que algo dentro de ella se movía. Había ido a esa gala buscando distracción, un poco de brillo para escapar de su rutina, pero se encontró frente a una escena que la marcó. Observaba al anciano con el corazón encogido, como si viera en él el reflejo de todas las injusticias que el dinero suele silenciar. Los aplausos comenzaron despacio desde el fondo del salón. 1, 2, 3 palmas que rompieron el aire como un latido. Luego se sumaron otras, hasta que el murmullo se transformó en una ola de sonido. El aplauso creció, se multiplicó, resonó en los muros altos y en el suelo de mármol. Las lámparas de cristal vibraron. Las lágrimas comenzaron a correr en los rostros de algunos invitados. Sergio bajó la cabeza. Sentía que cada palmada era un golpe directo a su orgullo. Cada sonido lo desnudaba más ante todos. Intentó mantenerse firme, pero su respiración se volvió inestable. La mandíbula le temblaba. No había discurso que lo salvara. Nadie le sonreía a Jan. Nadie buscaba su mirada. El anciano levantó la mano con calma y el aplauso cesó lentamente, como si el respeto mismo obedeciera su gesto. Su voz volvió a llenar el espacio, grave y tranquila. El respeto, dijo, no se compra con relojes ni con trajes. Se gana con las manos limpias y con el corazón en paz. La frase se quedó flotando en el aire, impregnando el ambiente como un perfume de verdad. Varios invitados asintieron en silencio. Era una sentencia, una enseñanza y también una herida. Lucía se acercó despacio. El sonido de sus tacones sobre el mármol parecía el único movimiento vivo en el salón. Se detuvo frente a don Mateo y lo miró con los ojos brillantes. Gracias, susurró, por recordarnos lo que habíamos olvidado. El anciano inclinó ligeramente la cabeza. No necesitaba palabras. A su alrededor, los rostros se ablandaban, los gestos se volvían humanos otra vez. Algunos de los más ricos del país, los mismos que minutos antes se reían del viejo, ahora lo miraban con vergüenza. Sergio, en cambio, seguía atrapado en su propia derrota. Sentía que el traje le pesaba, que el aire se le escapaba. Intentó dar un paso, pero sus piernas no respondieron. Las miradas del público eran dagas invisibles, y en su mente se repetía una sola imagen, en la de las manos del anciano, acariciando el volante, como si hablara con el alma del coche. El rugido del Lamborghini, aún encendido, llenaba la sala con un sonido grave, profundo, casi sagrado. No era ya un símbolo de poder, sino de reconocimiento, como si el motor, por un instante, se negara a obedecer al hombre equivocado. Don Mateo giró lentamente hacia la salida. Sus pasos eran lentos, pero firmes. El público se abrió en silencio para dejarlo pasar. Nadie habló, nadie se atrevió a detenerlo. Era como ver marchar a un héroe que nunca pidió aplausos, pero que los merecía, todos. Lucía lo siguió con la mirada, incapaz de contener las lágrimas. Sintió que esa noche había presenciado algo que no volvería a repetirse, a la redención de un alma a través de la verdad. Cuando la puerta se cerró tras el anciano, el silencio volvió a apoderarse del salón. Solo quedó el eco del motor y el sonido de una copa cayendo desde la mesa del billonario. El cristal se rompió contra el suelo, y ese sonido fue como el cierre perfecto de una historia que ya no podía continuar. Sergio Llorente se desplomó en la silla. Su rostro estaba vacío. El brillo de su reloj, de sus anillos y de su traje de diseñador ya no significaba nada. Todo ese lujo se había vuelto un disfraz inútil. Los invitados lo miraban de reojo, no con odio, sino con lástima. El hombre que llegó creyéndose invencible acababa de descubrir que hay derrotas que el dinero no puede evitar, y que la humillación más grande no es la que te hacen, sino la que tú mismo provocas cuando pierdes el alma. Afuera, en la calle iluminada por los faroles, don Mateo Serrano respiró el aire frío de la noche. En su rostro, cansado, se dibujó una expresión de paz. No había ganado un coche, ni dinero, ni fama. Había recuperado algo que valía más que todo eso: su nombre. El viento sopló suave, y por un instante pareció que el sonido del motor lo acompañaba, como si el Lamborghini lo despidiera con respeto. Esa noche, en el corazón de Madrid, la riqueza fue testigo de su propia derrota, y la dignidad volvió a brillar. El salón del hotel quedó vacío,
pero el eco de lo ocurrido seguía vibrando entre las paredes. Nadie volvió a hablar de esa noche sin sentir un nudo en la garganta. El rugido del Lamborghini había desaparecido, pero el recuerdo del sonido aún latía como un corazón escondido en la memoria de todos los presentes. Don Mateo Serrano no regresó al lugar. No necesitaba hacerlo. Aquella noche no ganó un coche ni una fortuna. Ganó algo que el tiempo y la injusticia le habían arrebatado: su nombre, su historia y la mirada limpia de quien ya no debe probar nada. Sergio Llorente, en cambio, nunca volvió a ser el mismo. Las risas que antes lo seguían se convirtieron en murmullos de incomodidad. Los mismos que lo admiraban ahora evitaban su saludo. Y aunque siguió rodeado de lujo, aprendió que la soledad del poder es la más amarga de todas. Lucía recordaría siempre aquel instante en que el anciano tocó el volante con devoción. No fue solo un gesto mecánico, fue un acto de amor, un reencuentro entre un hombre y lo que había creado con sus propias manos. Ella lo entendió en silencio. No se trataba de un coche, sino de la vida misma, devolviendo justicia. El rumor de la historia se extendió por toda la ciudad. Algunos lo llamaron milagro, otros lo vieron como una lección, pero todos coincidieron en algo: a nadie volvió a mirar un Lamborghini con los mismos ojos, porque lo que comenzó como una burla terminó siendo una enseñanza. Una lección sobre el valor de lo invisible, sobre la fuerza del alma frente al brillo del dinero, y sobre la verdad que siempre encuentra su camino, incluso cuando parece olvidada. Esa noche, Madrid fue testigo de algo que no se compra ni se vende: a la dignidad humana. Y tal vez por eso, cuando las luces se apagaron y el salón quedó en silencio, algunos juraron haber escuchado, entre los ecos lejanos del motor, una voz suave que decía: la justicia siempre llega, aunque tarde. El viento de la madrugada barrió las calles, y con él se llevó las risas falsas, dejando solo la verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si alguna vez la vida te hizo sentir pequeño, recuerda a don Mateo Serrano y su calma frente al desprecio. La dignidad no se grita, se demuestra. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales que inspiran, conmueven y transforman. Deja tu me gusta si también crees en la fuerza invisible de la verdad, la justicia y la familia, porque los verdaderos tesoros no están en los bolsillos, sino en el corazón de quienes nunca dejaron de luchar.